Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Fossati y junto a mi compañera Nicole Korn somos auxiliares docentes de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta oportunidad preparamos esta presentación sobre meninges. Los objetivos de la clase son, en primer lugar, definir qué son las meninges. Luego vamos a describir cada una de ellas, destacando su disposición, sus dependencias y las diferencias que se observan entre las meninges craneales y las meninges espinales. Y por último, vamos a explicar el concepto de cisternas, detallando la ubicación y el contenido de cada una de ellas. Las meninges son el conjunto de cubiertas membranosas que se disponen de manera concéntrica rodeando el sistema nervioso central. Como recordarán del primer trabajo práctico de este módulo, una de las diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es que el primero está protegido por una cubierta ósea, específicamente por el cráneo y la columna vertebral. Entre el sistema nervioso central y la estructura ósea que lo contiene, se disponen las meninges, que son de superficial a profundo, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es más gruesa, por lo que se la suele denominar paquimeninge, y la aracnoides y la pía madre son más delgadas y reciben el nombre de leptomeninges. Esta clasificación está basada no solo en la estructura de las meninges, sino también en su origen embriológico. Además, las meninges pueden clasificarse en meninges craneales o encefálicas y meninges espinales o raquídeas, dependiendo si recubren al encéfalo o a la médula espinal respectivamente. Las funciones de las meninges son, en primer lugar, proteger al sistema nervioso central, contener a los elementos vasculares más importantes de la región y delimitar un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo. En esta imagen observamos una sección cuadrangular del cerebro con las meninges y el cráneo que lo recubren. Como dije previamente, de superficial a profundo encontramos la cubierta ósea, que en este caso es el cráneo, la dura madre, la aracnoides, la pía madre y el sistema nervioso central, que es una porción de hemisferio. El espacio comprendido entre el hueso y la dura madre se denomina espacio epidural. Por el contrario, el espacio comprendido entre la dura madre y la aracnoides es el espacio subdural. Y por último, el espacio entre la aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoideo. Veamos ahora las características de cada una de las meninges. Como dije previamente, la dura madre es la más superficial de las meninges. Existen algunas diferencias en la descripción de la estructura de esta meninge en particular por los distintos autores, pero en esencia, la dura madre craneal puede dividirse en dos capas, una externa y una interna. La capa externa, también denominada endóstica o perióstica, como su nombre lo indica, se encuentra adherida al cráneo, específicamente a la tabla interna de los huesos que lo componen. Esta adherencia es mayor a nivel de las suturas y en la base del cráneo. Y la adhesión entre esta capa y el periósteo determina que en personas sanas no exista un espacio epidural a este nivel. La capa interna o meningia se dispone profunda con respecto a la precedente, pero no existe un límite definido entre ambas. La composición histológica de estas dos porciones, que se caracteriza por la presencia de fibroblastos y abundantes cantidades de colágeno, es lo que le confiere a la dura madre su grosor y resistencia característicos. Algunos autores agregan una tercera capa, la capa celular limitante, que se encuentra profunda a la precedente y es más laxa, lo que constituye un plano de debilidad estructural en la unión entre la dura madre y la aracnoides subyacente. Pasemos ahora a la dura madre espinal. Este es un corte coronal a nivel del foramen magno, donde no está esquematizado el sistema nervioso central y puede observarse la continuidad que hay entre la dura madre craneal y la espinal.
La capa externa de la dura madre está esquematizada de un color naranja, la capa interna de un color grisáceo y la aracnoides de color verde. Como vemos en la imagen, la dura madre espinal carece de capa externa o perióstica, por lo que no se encuentra adherida al conducto vertebral, sino que está separada de este por el espacio epidural que contiene tejido adiposo y los plexos venosos vertebrales internos. A pesar de esto, la dura madre espinal posee varios elementos de fijación. Las vainas durales de los nervios espinales son el principal medio de fijación. Estas vainas envuelven a la raíz anterior motora y a la raíz posterior sensitiva por separado, y cuando éstas se reúnen para formar el nervio espinal, las dos vainas se fusionan en una sola, que a su vez se adhiere al epineuro del nervio. Otro medio de fijación lo constituye la adherencia de la dura madre al borde del foramen magno. Y por último, el filum terminale externo, también denominado porción dural del filum terminal, que se origina del extremo más caudal del saco dural, a la altura de la segunda vértebra sacra, y se fija al coxis. Tanto la dura madre craneal como la dura madre espinal poseen vasos y nervios en su espesor. En localizaciones puntuales, la capa meningea de la dura madre se separa de la capa perióstica, dando lugar a distintas dependencias. Veámoslo mejor en una imagen. En este corte coronal podemos apreciar a la dura madre y cómo a este nivel la capa interna se separa de la capa externa, formando una cavidad que corresponde a un seno venoso, y por debajo de este se fusiona formando un tabique. Estas formaciones son dependencias de la dura madre craneal únicamente y no se encuentran en relación a la dura madre espinal porque, como vimos previamente, no tiene capa externa o perióstica. Los tabiques durales, que resultan de la fusión de la capa interna de la dura madre, en general cuando ésta se separa de la capa externa, tienen la función de dividir o compartimentalizar el cráneo, al mismo tiempo que permiten la fijación de las distintas partes del encéfalo. Además, reducen el desplazamiento del encéfalo que se produce como consecuencia de los movimientos normales de la cabeza. Veamos ejemplos. La hoz del cerebro se dispone en el plano sagital, separando los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. El borde superior se inserta desde la apófisis cristagali del hueso etmoides hasta la protuberancia occipital interna en toda la línea media de la bóveda craneal. El borde inferior es libre y cóncavo y se encuentra en relación al cuerpo calloso. Y la porción más posterior de la hoz del cerebro está adherida al tentorio, al cual eleva dándole la forma característica de techo a dos aguas. La tienda del cerebelo o tentorio divide a la fosa craneal posterior en dos compartimentos, uno superior o supratentorial, donde se localizan los hemisferios cerebrales, y uno inferior o infratentorial, donde se ubica el cerebelo y el tronco del encéfalo. Pasemos a otra imagen para poder verla en toda su extensión. La tienda del cerebelo consta de un borde adherente que se ancla de caudal a rostral en los labios del surco para el seno transverso, en el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y en las apófisis clinoides posteriores. Y además tiene un borde libre con forma de herradura abierta hacia anterior que constituye la incisura del tentorio a través de la cual pasa el mesencéfalo. Por otro lado tenemos a la hoz del cerebelo, que al igual que la hoz del cerebro se ubica en el plano sagital, separando a los hemisferios cerebelosos, y su borde superior está adherido a la tienda del cerebelo. Y por último, el diafragma celar o tienda de la hipófisis, que se extiende desde el borde posterior del surco quiasmático hasta el dorso de la silla turca. Veámoslo en la clásica imagen de seno cavernoso, en un corte coronal. Este tabique presenta un orificio que permite el paso del tallo de la glándula hipófisis. Los senos venosos
formados por el desdoblamiento de las capas interna y externa de la dura madre craneal, están tapizados en su interior por endotelio. Estos senos reciben la sangre proveniente de las venas cerebrales superficiales y profundas y en última instancia la drenan en las venas yugulares internas, derecha e izquierda. Los más importantes se ubican en relación al origen de los tabiques durales que vimos en la diapositiva anterior. Veamos. Los senos sagitales superior e inferior se ubican en relación a la hoz del cerebro, superior e inferior a ella respectivamente. Es decir, el seno sagital superior en relación al borde adherente de la hoz y el seno sagital inferior en relación al borde libre de este tabique. El seno recto se encuentra en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, como vemos en la imagen. Los senos transversos o laterales, izquierdo y derecho, se relacionan con el borde adherente de la tienda del cerebelo, desde la protuberancia occipital interna hasta la base de la porción petrosa del hueso temporal. Estos senos se incurvan hacia ínfero-medial, dando lugar a los senos sigmoideos que, al atravesar el foramen yugular correspondiente, se continúan como las venas yugulares internas, izquierda y derecha. Los senos petrosos superiores, izquierdo y derecho, se relacionan con el borde adherente de la tienda del cerebelo, pero esta vez a la altura en la que ésta se une a la porción petrosa del hueso temporal, y como ven en la imagen, también drenan en el seno sigmoideo del mismo lado. En la región infratemporal se encuentra el seno occipital, que está relacionado a la hoz del cerebelo. También tenemos los senos cavernosos, que se ubican a uno y otro lado de la silla turca. Esto lo van a ver con mayor detalle en la clase de drenaje venoso, pero como ven, es atravesado por elementos vasculonerviosos de gran importancia. Veámoslos desde una vista superior. Y como ven, están conectados entre sí por medio de los senos intercavernosos que se disponen rostral y caudal a la hipófisis. Los senos esfenoparietales comunican el seno sagital superior con el seno cavernoso, pasando, como se observa en la imagen, por el borde posterior del ala menor del hueso esfenoides. Y por último, los senos petrosos inferiores que se ubican a la altura de la unión de la porción petrosa del temporal con el occipital. El recorrido de la sangre venosa por estos senos que mencionamos lo van a ver con mayor detalle en la clase de drenaje venoso. Veamos por último la vascularización y la inervación de la dura madre. Para describir la irrigación de la dura madre craneal, se la suele dividir en tres territorios que se corresponden con las tres fosas craneales. Así, la dura madre de la fosa craneal anterior está irrigada por las arterias meningias anteriores, provenientes de las arterias etmoidales, que son las que están señaladas en la imagen, y por ramas de la porción cavernosa de la arteria carótida interna. La irrigación de la dura madre de la fosa craneal media está dada por las arterias meningias media y accesorias, que son ramas de la arteria maxilar. La arteria meningia media es la arteria más importante en la irrigación de esta meninge. En su trayecto discurre por los famosos surcos en nervadura de hoja de higuera del cráneo y, como pueden ver en la imagen, se divide en dos ramas, una anterior o frontal y otra posterior o parietal. Y la dura madre de la fosa craneal posterior está irrigada por arterias meningias posteriores, ramas de las arterias faringias ascendentes, y por ramas meningias de las arterias occipitales y vertebrales. Por otra parte, la irrigación de la dura madre espinal está asegurada por arterias segmentarias, es decir, por ramas de las arterias vertebrales, intercostales, lumbares y sacras a nivel cervical, torácico, lumbar y sacro, respectivamente. Con respecto al drenaje venoso, en la dura madre craneal existen venas durales, que son satélites de las arterias que mencionamos recién, y que drenan, por un lado, en los senos venosos, y por otro lado, por medio de venas diploicas y emisarias en las venas del cuero cabelludo. Y el drenaje venoso de la dura madre espinal está garantizado por los plexos vertebrales internos
presentes en el espacio epidural. Y en cuanto a la inervación de la dura madre craneal, por un lado, el nervio trigémino inerva la dura madre de las fosas craneales anterior y media a través de los nervios maxilar y mandibular y de los nervios etmoidales, estos solo a nivel de la fosa craneal anterior. La dura madre de la fosa craneal posterior recibe inervación del nervio vago y de los 3 primeros nervios cervicales, y además el nervio oftálmico, ramo del trigémino, proporciona un ramo para el tentorio. Además, la dura madre craneal recibe fibras simpáticas postganglionares originadas a nivel del ganglio cervical superior que acompañan a las arterias que le irrigan. Y a nivel espinal, la inervación es segmentaria a través de ramos meningios que provienen de cada uno de los nervios espinales. Seguimos con la aracnoides, que como dijimos al principio de la clase, se encuentra entre la dura madre y la pía madre. Con respecto a la estructura de esta meninge, se describen 2 partes, una celular y una trabecular. La capa celular de la barrera aracnoidea está aplicada a la dura madre. Entre estas 2 estructuras se encuentra el espacio subdural que constituye un plano de deslizamiento. Y desde la cara profunda de la capa celular se desprenden las trabéculas aracnoideas, que son tabiques que se disponen en múltiples direcciones, como se puede ver en la imagen, y que se fijan entre sí y a la pía madre. El espacio comprendido entre la capa celular del aracnoides y la pía madre, y que además es atravesado por estas trabéculas aracnoideas, es el espacio subaracnoideo. Este espacio contiene líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos y raíces de los nervios craneales y espinales. Y en localizaciones puntuales vamos a ver que presenta dilataciones que reciben el nombre de cisternas subaracnoideas. Este tema lo vamos a ver con más detalle al final de la clase. Otra de las dependencias de la aracnoides importantes en la reabsorción de líquido cefalorraquídeo son las vellosidades o granulaciones aracnoideas. Como vemos en la imagen, son evaginaciones de la aracnoides hacia el interior del seno sagital superior, a través de las cuales se produce el pasaje del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia la circulación venosa. Este tema lo van a ver con más detalle en la clase del líquido cefalorraquídeo. La pía madre es la más profunda de las meninges y también la más delgada de las 3. Se dispone cubriendo a todo el sistema nervioso central de manera estrecha, siguiendo a cada una de las depresiones o surcos y a cada una de las elevaciones o protrusiones o lóbulos que se encuentran en la superficie, como vemos en la imagen, y acompañando a los vasos sanguíneos que se encuentran a este nivel. No hay ninguna particularidad para mencionar de la pía madre craneal, pero sí de la pía madre espinal. La pía madre espinal, como vemos en la imagen, emite a ambos lados de la línea media, entre las raíces anteriores y las posteriores de los nervios espinales, unas prolongaciones que se fijan a la cara interna del saco dural tapizado por aracnoides. Estas prolongaciones se denominan ligamentos dentados y constituyen uno de los medios de fijación de la médula espinal. Otro medio de fijación de la médula, que es dependencia de la pía madre también, es el filum terminale interno o porción pial del filum terminale. El filum terminale interno se extiende desde el cono medular y se fija al extremo caudal del saco dural a la altura de la segunda vértebra sacra. Recuerden que la otra porción del filum terminale era la dural, que mencionamos al principio de la clase cuando vimos dura madre, y que se extiende desde el saco dural hacia el coxis. Y por último, así como vimos que existen vainas durales que recubren a los nervios espinales, también existen vainas formadas por leptomeninges, o sea, aracnoides y pía madre, que forman fondos de saco subaracnoideos, que son prolongaciones del espacio subaracnoideo, que cierran al espacio lateralmente para que no haya continuidad con el exterior.
Por último, vamos a detallar un poco más sobre cisternas subaracnoideas. Como mencioné previamente, son dilataciones del espacio subaracnoideo que como tal van a contener elementos vasculonerviosos de gran importancia. La cisterna magna o cerebelo vulvar dorsal se ubica entre la cara inferior del cerebelo y la cara dorsal del bulbo raquídeo y constituye uno de los puntos de drenaje del líquido cefalorraquídeo desde el sistema ventricular, específicamente desde el cuarto ventrículo, hacia el espacio subaracnoideo a través del foramen de Magendie. La cisterna cuadrigémina se encuentra dorsal al mesencéfalo, puntualmente dorsal a los tubérculos cuadrigéminos y a la glándula pineal, ventral al esplenio del cuerpo calloso y rostral a la porción superior del vermis del cerebelo. Contiene a la raíz de los nervios trocleares, la vena cerebral magna y la terminación de las arterias cerebrales posteriores. La cisterna ambiens, que se encuentra a los lados del mesencéfalo y contiene elementos que en su trayecto rodean a cada lado de esta estructura, como son los nervios trocleares, las venas basales y los segmentos de las arterias cerebelosas superiores y cerebrales posteriores. La cisterna interpeduncular, que se ubica a nivel del mesencéfalo, entre los pedúnculos cerebrales, y contiene a la raíz de los nervios oculomotores y a la arteria basilar, que a este nivel se bifurca, dando a las arterias cerebrales posteriores. La cisterna prepontina se encuentra ventral a la protuberancia y contiene a la arteria basilar y a los nervios abducens. Las cisternas pontocerebelosas o pontocerebelosas superiores, derecha e izquierda, se localizan, como su nombre lo indica, en el ángulo pontocerebeloso, es decir, entre la cara anterolateral del tronco del encéfalo a la altura de la protuberancia y el surco uloprotuberancial, la cara anterior del hemisferio cerebeloso correspondiente y la cara posterior de la porción petrosa del temporal ipsilateral, y contiene a las raíces de los nervios trigémino, facial y vestíbulo coclear y a las arterias laberíntica y cerebelosa anteroinferior. Las cisternas pontocerebelosas inferiores o cerebelo-vulvares laterales se ubican a los laterales del bulbo raquídeo y contienen a las raíces de los pares craneales que se encuentran a este nivel, o sea, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso, y a la arteria vertebral que a este nivel proporciona a la arteria cerebelosa posterior-inferior. Al igual que la cisterna magna, constituye uno de los puntos en el que el líquido cefalorraquídeo pasa desde el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo, pero en este caso a través de los forámenes de Luschka. La cisterna quiasmática se dispone rodeando al quiasma óptico entre este y el cuerpo calloso y contiene además a la arteria oftálmica y sus ramas. Y por último la cisterna lumbar, que es la dilatación del espacio subaracnoideo que se encuentra desde el cono medular hasta el extremo del saco dural y contiene al filum terminal e interno y a la cauda equina o cola de caballo, que está formada por las raíces dorsales y ventrales de todos los nervios espinales a partir del segundo nivel lumbar. A modo de conclusión, podemos decir que las meninges son las membranas que recubren a todo el sistema nervioso central. La más superficial, la dura madre, forma a nivel encefálico, por un lado, tabiques que compartimentalizan la cavidad craneal. Los de disposición vertical son hoces y los de disposición horizontal son tiendas. Y por otro lado, senos, muchos de los cuales se disponen en relación a los tabiques y que reciben la sangre proveniente de las venas superficiales y profundas y la drenan en las venas yugulares internas. A nivel raquídeo, la dura madre forma la porción externa del filum terminal y origina vainas para los nervios espinales. La más profunda de las meninges, la pía madre, se adhiere al sistema nervioso central y forma a nivel raquídeo la porción interna del filum terminal, al mismo tiempo que vainas para los nervios espinales. Y la aracnoides, ubicada entre las dos precedentes, contribuye a delimitar, junto con la pía madre subyacente, el espacio subaracnoideo por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, y este espacio puede presentar dilataciones que reciben el nombre de cisternas y que contienen elementos vasculares y nerviosos de gran importancia anatómica y clínica.
Bueno, y con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos, como siempre, que les haya resultado útil y les dejamos la bibliografía que empleamos y por cualquier consulta nos encuentran en el foro del aula virtual de la cátedra.